AstraZeneca admite por primera vez que su vacuna contra el virus 19 puede provocar efectos secundarios como la trombosis. Pastor dice que es necesario un tercer conflicto mundial para que venga el anticristo. Instituto del Templo refuerza todos sus intentos en la reconstrucción del tercer templo en medio de un tiempo bíblico. Advertencia. Esto es lo que pide Hamás para un alto al fuego contra Israel y poco a poco ascender al poder. Y aumenta la presión árabe para el reconocimiento de 12 estados. Israel llama amigo y aliado leal al presidente Javier Milei por su apoyo inquebrantable tras ataques iraníes y llama antisemita lleno de odio al presidente colombiano Gustavo Petro. Acompáñenos. AstraZeneca ha admitido por primera vez en documentos oficiales que su vacuna contra el virus 19 puede provocar efectos adversos poco comunes como la trombosis. Así lo ha adelantado el diario The Telegraph, por la que podría llegar a pagar una indemnización de hasta 100 millones de libras, ya que existen varios casos de muertes y lesiones graves. El gigante farmacéutico británico sueco está siendo investigado a través de la reclamación que asegura que su vacuna Vaxzevria, desarrollada con la Universidad de Oxford, causó muerte y lesiones graves en decenas de casos. Los abogados argumentan que la vacuna produjo un efecto secundario que ha tenido efectos devastadores en un pequeño número de familias, como recoge el diario británico. Se han presentado 51 casos ante el Tribunal Superior y las víctimas y sus familiares en duelo piden daños y perjuicios por un valor estimado de hasta 100 millones de libras esterlinas. En este medio se da a conocer el primer caso que fue presentado el año pasado por James Scott, padre de 2 hijos, que quedó con una lesión cerebral permanente después de desarrollar un coágulo de sangre y una hemorragia en el cerebro que le impidió trabajar después de recibir la vacuna en abril de 2021. El hospital llamó a su mujer hasta 3 veces para decirle que su marido iba a fallecer. AstraZeneca impugna tales afirmaciones, pero aceptó en un documento legal presentado ante el Tribunal Superior en febrero que su vacuna COVID puede, en casos muy raros, causar TTS, síndrome de trombosis con trombocitopenia, que provoca que las personas tengan coágulos de sangre y un recuento bajo de plaquetas en sangre. Cabe recordar que en la mayoría de los países europeos se limitó el uso de Vaxzevria a mayores de 60 a 65 años. En Reino Unido también se limitó el uso de la vacuna de AstraZeneca a los mayores de 40 años a partir del mes de mayo de 2021. El problema de las trombosis también supuso el freno de los ensayos en niños. Pasando a otro tema, Pastor dice que es necesario un tercer conflicto mundial para que venga el anticristo. Desde que comenzó la pandemia del virus 19 a principios de 2020, el mundo ha presenciado diferentes eventos en todo el mundo, como conflictos militares que han llevado a algunos líderes religiosos a expresar su preocupación por posibilidad de un tercer conflicto mundial. En un podcast con la presentadora y actriz Karina Bache, el cantante y pastor Chris Durán compartió sus opiniones sobre los eventos geopolíticos actuales. Durán manifestó su inquietud sobre las noticias francesas, donde el presidente Emmanuel Macron reconoce que un conflicto entre potencias militares y nucleares es algo que podría suceder. El presidente francés tomó una posición fuerte frente a la invasión rusa en Ucrania, llegando incluso a enviar tropas y material militar al país invadido en Europa del Este. Para Chris Durán, la situación actual refleja una escalada que podría desembocar en un tercer conflicto mundial, una visión que considera tiene implicaciones tanto geopolíticas como espirituales, sugiriendo que esto podría ser un paso hacia la llegada del anticristo. Durán explicó su punto de vista basado en la Biblia sobre estos conflictos, mencionando que la tercera pugna mundial es vista como un evento necesario para que se cumplan las profecías, incluyendo la venida del anticristo. También resaltó que ningún país quedará exento de las consecuencias de este conflicto, haciendo hincapié en la dimensión espiritual del evento y sugiriendo que los líderes serán influenciados para tomar decisiones específicas en este escenario. Pasando a otro tema, Instituto del Templo refuerza todos sus intentos en la reconstrucción del tercer templo en medio de un tiempo bíblico.
Debido a los ataques de misiles y drones de Irán contra Israel, los judíos devotos han intensificado su fe y dedicación a la construcción o reconstrucción del tercer templo. El Instituto del Templo en Jerusalén han atraído mucho interés en este tema, especialmente después de la discusión sobre el sacrificio de la novilla roja. En medio de la incertidumbre, el instituto sigue firme en su compromiso de que el pueblo judío debe llevar a cabo la reconstrucción. Cuando vemos evidencia del bombardeo iraní de cientos de misiles y drones suicidas sobre el monte del templo, donde se encuentra la cúpula de la roca, donde una vez estuvo el santo templo, donde David compró la era de Ornán el Jebuseo, recordamos la imponente obligación que recae sobre los hombros de Israel de cumplir la palabra de Hashem y construir para él una casa de oración para todas las naciones. Isaías capítulo 56 versículo 7. Escribió The Temple Institute en Facebook. El enfoque del Instituto del Templo es instar al pueblo judío a reconstruir el templo y establecer conexiones entre los desafíos actuales de Israel con Irán y Hamás y los desafíos históricos descritos en la Biblia. En el primer libro de Crónicas leemos sobre los sucesos fantásticos que llevaron a la construcción del primer templo sagrado por el rey Salomón. Estos fueron tiempos difíciles para Israel, ya que Hashem estaba disgustado con el rey David. Pero los tiempos difíciles finalmente llevaron a la construcción del templo sagrado, la casa del Dios de Israel, añadieron en el escrito. El resto del artículo de The Temple Institute mencionó el capítulo 21 y 22 de Crónicas, donde se discute el papel de David y el propósito que Salomón tendría en la construcción del templo. Estas escrituras resaltan la importancia de tener un lugar de adoración para el Señor y son una razón fundamental para lo que el pueblo judío anhela construir, un tercer templo. Advertencia: esto es lo que pide Hamás para un alto al fuego contra Israel y poco a poco ascender al poder. Con la intensa batalla entre Hamás e Israel por el territorio palestino, el grupo terrorista ha revelado la condición con la que podría cesar los ataques, medida con la que poco a poco estarían escalando el poder de una o más naciones. Uno de los líderes de Hamás, Khalil al-Aya, expresó en una entrevista con AP que el movimiento islámico está dispuesto a llegar a un acuerdo de tregua con Israel por un periodo de 5 años o más, y a renunciar a las armas siempre y cuando se establezca un Estado palestino independiente en las fronteras de 1967. Además, Hamás busca unirse a la Organización para la Liberación de Palestina, liderada por Fatah, con el objetivo de formar un gobierno unificado que garantice la soberanía de un Estado palestino en Cisjordania y la Franja de Gaza, así como el retorno de los refugiados palestinos de acuerdo a las resoluciones internacionales, según las fronteras previas a 1967 de Israel. También, el portavoz de Hamás afirmó en el caso de que cesara la ocupación, la organización se transformaría en un partido político. Todas las experiencias de las personas que lucharon contra los ocupantes cuando se independizaron y obtuvieron sus derechos y su Estado se han convertido en partidos políticos y sus fuerzas se han convertido en el Ejército Nacional, agregó. En este sentido, aseguró que las Fuerzas Armadas de Israel no han destruido más del 20% de las capacidades de Hamás, ni humanas ni sobre el terreno. Si no pueden acabar con Hamás, ¿cuál es la solución? La solución es llegar al consenso. Y siguiendo con más, aumenta la presión árabe para el reconocimiento de 2 estados. Los ministros de Exteriores de Egipto, Arabia Saudí y Jordania insistieron recientemente en la solución de 2 estados para el fin del conflicto en Oriente Medio y exigieron un mayor papel de la comunidad internacional en el día después del conflicto en Gaza. En un papel del Foro Económico Mundial, en Riad, el egipcio Shams Shukri, el saudí Faisal bin Faraj y el jordano Ayman al-Safadi coincidieron también en la necesidad de lograr un alto al fuego en Gaza, iniciar la reconstrucción y la ayuda a sus habitantes, así como un proceso claro y serio de paz que conduzca al establecimiento de 2 estados. Esta ruta es la única solución que dará seguridad a los palestinos y a los israelíes, dijo el ministro saudí, quien consideró que no será posible sin un alto al fuego permanente que ponga fin al sufrimiento de los palestinos y permita la liberación de los rehenes israelíes en manos de Hamás.
En otra noticia, Israel llama amigo y aliado leal al presidente Javier Milei por su apoyo inquebrantable tras ataques iraníes. El presidente de Israel, Isaac Herzog, expresó su gratitud al presidente argentino por su sólido respaldo ante el reciente ataque de Irán contra su país. Herzog agradeció a Javier Milei por su valiente apoyo en una carta fechada el 16 de abril y difundida por la oficina del presidente de la República Argentina. Además de eso, Israel llama al presidente colombiano Gustavo Petro antisemita lleno de odio. El ministro de Exteriores israelí, Israel Katz, calificó este miércoles al presidente de Colombia, Gustavo Petro, de antisemita lleno de odio tras el anuncio de que ese país latinoamericano romperá relaciones con Israel por el genocidio contra el pueblo palestino. La historia recordará que Gustavo Petro decidió ponerse del lado de los monstruos más despreciables conocidos por la humanidad, que calcinaron bebés, aniquilaron niños, obligaron sexualmente a mujeres y secuestraron a civiles inocentes, dijo Katz en la red social X, también en un mensaje en español. Antes de culminar, quiero recordar lo que dice Génesis capítulo 12, versículo 3. Bendeciré a los que te bendijeren, y a los que te maldijeren maldeciré, y serán benditas en ti todas las familias de la tierra. Gracias por ver el video. Les invito a compartirlo en sus redes sociales para que todos se enteren de esto. Nos regalen un like. Pulsen a seguir la página si no lo han hecho para que reciban nuestras informaciones. Nos veremos en la próxima. Dios les bendiga.